Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Episodio 3. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Recordarles que están en Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Y bueno, una semana más, con un episodio más y sobre todo un invitado que es de carácter internacional que nos está visitando. Y como ustedes ya sabrán y habrán visto tanto nuestra página de Facebook como nuestra página de Instagram, sabrán cuál es el tema de hoy y cómo se llama nuestra invitada. Para hacerles una pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy, para aquellas personas que han llegado hasta este capítulo y no han visto nuestra información previa, el día de hoy vamos a hablar acerca del juego corporal como el recurso terapéutico a cargo del psicomotricista Naisa Paredes, ¿ok? Ella nos va a hablar acerca de cómo es este uso terapéutico a través del juego, cómo podemos rehabilitar o cómo podemos mejorar ciertas áreas en nuestro cuerpo o nuestro organismo frente a una problemática como tal. Para ello ya me gustaría saber si es que Naisa se encuentra con nosotros. Naisa, ¿nos puedes escuchar? Muy buenas tardes, días y noches de acuerdo a cada país. Sí, evidentemente logro escucharte, Franco. Correcto, Naisa. Bueno, entonces un poco más para que las personas puedan conocerte y conocer tu trabajo, me gustaría que te presentes para aquellas personas que nos están escuchando. Bueno, evidentemente yo soy la licenciada Naisa Carolina Paredes Laura, de nacionalidad boliviana. Actualmente resido en el departamento de La Paz, en la ciudad del Alto. Yo soy psicomotricista de profesión, titulada de la Universidad Salesiana de Bolivia, dentro de uno de mis estudios de pregrado. Tengo estudios de posgrado también, como lo es el diplomado en educación superior, gestión en aulas, diplomado en neurodesarrollo y una maestría en investigación científica. Básicamente los campos en los cuales yo me encuentro trabajando están vinculados al campo de la terapia psicomotriz o la clínica psicomotriz. Evidentemente, como comentarte, Franco, que yo voy desempeñando ya casi alrededor de 5 años en el ámbito de la rehabilitación y en el ámbito de salud acá en Bolivia, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues espero sea un espacio ameno y pues pueda nutrirnos de muchos conocimientos y experiencias. Efectivamente, como usted lo menciona, Naisa, el hecho de transmitir información y sobre todo que el público conozca un poco más acerca de esta labor. Antes de comenzar con todo el tema del día de hoy, quisiera que de alguna manera nos explique para las personas que tal vez no comprendieron o no comprenden mucho lo que es una terapia física o en este caso lo que usted nos mencionó, ¿no? ¿Cómo se podría dar? ¿Qué es? ¿Y por dónde podemos nosotros adquirir este tipo de servicios? Bueno, evidentemente la temática del día de hoy está vinculado con el juego corporal como recurso terapéutico. Pero ahí nace la pregunta de recurso terapéutico ¿para quién? Pues básicamente para el psicomotricista, ¿no? Mira que, Franco, acá en Bolivia se tiene alrededor de 12 años ya de incursión de la psicomotricidad en sus diversos campos, ¿no? Tenemos el campo de la educación, tenemos el campo de la salud y el campo deportivo. Entonces, como que la psicomotricidad llega a Bolivia como una disciplina que busca dar respuesta a la necesidad de la sociedad y de repente las dificultades o desvíos que se tienen en el desarrollo psicomotor de nuestros pequeños, de nuestros adolescentes y de nuestros adultos y adultos mayores. Okay. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues para podernos introducir a esta parte de la temática, me interesa mucho poderles explicar un poco ya lo que he ido induciéndome sobre la psicomotricidad, ¿no? La psicomotricidad, evidentemente, al ser una disciplina, pues busca básicamente también comprender el cuerpo de la persona y sus producciones corporales, ¿no? Es decir, cada mímica, cada gesto, cada palabra, cada mirada, cada ajuste postural nos comunica algo sobre qué pasa con ese cuerpo, ¿sí? Entonces, dentro de la psicomotricidad podemos decir también que se acuña este recurso terapéutico que es el juego corporal.
Bueno, he tenido algunas veces experiencias porque trabajo en un equipo interdisciplinario. Tengo, Claro. de repente, perdón, Franco, ¿te escucho? No digo que sí, claro. Me imagino que el trabajo del psicomotriz, creo que es un poco Eh, complicado de mencionar. En este caso, el especialista pues debe trabajar de manera interdisciplinar, trabajando con distintos profesionales, ¿no? En este caso, el psicólogo, probablemente la enfermera, probablemente el nutricionista y entre otros profesionales. Exactamente. Evidentemente el psicomotricista ahora está inmerso en el campo de en el espacio interdisciplinario. ¿Por qué? Porque evidentemente le da un sentido diferente a la persona, la concibe desde una integralidad, desde una concepción global. Es decir, en psicomotricidad nos interesa mucho qué es lo que siente la persona, cómo se mueve esta persona, y para realizar este movimiento, qué actividades superiores se están poniendo en acción. Entonces hablamos de esta capacidad de moverse, de sentir y de pensar, que es indisociable. Para nosotros la persona es un ser integral, es un ser único, irrepetible e irreemplazable, ¿no? Y pues, como te lo iba diciendo, evidentemente la psicomotricidad, como es muy complejo de pronunciarla, también es un poco complejo la formación que tenemos, ¿no? Si bien tenemos una formación teórica, que van a estar como que un poco introducidas en el campo de la psicología, la neurofisiología, la neurobiología, la pedagogía, la sociología y otros más. También tenemos un trabajo, una formación práctica, ¿no? Que nos permite hacer como que entrelazar las experiencias que se tienen de la teorización hacia el ajuste a cada etapa evolutiva de nuestra población. Y lo más importante, lo que lo personaliza al psicomotricista es la formación personal y corporal que tiene. Es decir, nosotros trabajamos primero con nuestro cuerpo para poder después trabajar con el cuerpo del niño, del adulto mayor, ¿no? Y pues esta es una parte introductoria. Efectivamente, y me parece que, bueno, esto de alguna manera es una disciplina, como usted mencionó, que tiene mucho interés, mucha importancia, mucho campo de acción y sobre todo tiene un nombre bastante complicado en pronunciar, pero se dice que la psicomotricidad como tal tiene una relación directa con lo que son los movimientos y creo que de alguna manera las personas se han encasillado en que el psicomotricista en sí simplemente va a ser aquella persona que te va a ayudar a mover ciertas partes de tu cuerpo. Y creo que en ese punto estaríamos descartando esa idea, ¿correcto? Porque va mucho más allá, como usted mencionó, lo que es un sistema global que agrupa lo que son los movimientos, el conocimiento de su cuerpo y sobre todo la emoción de las personas, ¿correcto? Correctamente. Es cierto, ¿no? O sea, antes se concebía la psicomotricidad como algo motor, netamente. Es como que no pueden moverse o facilitamos el movimiento, mas no es así. Ahora se busca plantear la psicomotricidad pura como una psicomotricidad integradora, una psicomotricidad que busca abordar al cuerpo y sus producciones, ¿no? Una psicomotricidad que no busca trabajar sobre la falencia directa, sino trabajar con la posibilidad del paciente y potencializar esas posibilidades. Básicamente, la psicomotricidad también busca responder a las necesidades no solo biológicas, orgánicas o funcionales, sino a las necesidades psicológicas también un poco, porque de una u otra manera ahí ingresa el tema del juego corporal, ¿no? Porque el término de juego lo podemos manejar diversas disciplinas, pero el juego corporal es particular del psicomotricista. Efectivamente, y eso es un punto bastante interesante y sobre todo el que comentó previo a ello, el hecho de trabajar primero en uno mismo, porque creo que de alguna manera el psicomotricista como tal tiene esa facilidad porque de alguna manera conoce aquellas partes de su cuerpo, lo ha trabajado en sí, ha pasado por un proceso de trabajo personal que le permite de alguna manera reconocer qué es lo que puede sentir un otro, ¿no? Porque en este caso ha si bien es cierto, hay personas que tienen algún tipo de habilidad diferente, algún tipo de discapacidad con el cual se puede comentar, pero el psicomotricista como tal comprende esta dificultad y puede trabajar en relación a ello, porque me imagino que el tema como tal, el juego terapéutico para la rehabilitación en este caso,
o como recurso terapéutico como tal, incluye a todas las personas en sí y no tiene una limitación, o es que el juego no solamente se aplica a una parte de la población? Bueno, ahí te voy a un poco voy a retroalimentar en realidad sobre qué es el juego corporal, ¿no? Y por qué nosotros lo tomamos como recurso terapéutico. El Correcto. juego corporal va más allá de un juego pedagógico, de un juego de mesa, de un juego de actividad o actividades lúdicas. O sea, no es lo mismo. El juego corporal responde a un intercambio de miradas, un intercambio de gestos, un intercambio de cuerpos que accionan, pero y me gustaría mucho poder acá acentuar de que en el juego corporal no existe un líder, no hay una persona que dice esto se juega. En realidad el terapeuta en psicomotricidad debe aprender a observar el juego del niño, a analizar el juego del niño y a entender del porqué de ese juego, porque el juego corporal del niño nos va a revelar de una u otra manera aquellas cosas que están ocultas y que no quieren salir. Jugamos mucho con este tema del inconsciente consciente también. Entonces, al ser el juego corporal uno de los recursos más fuertes del psicomotricista por el intercambio que se tiene del cuerpo a cuerpo, es decir, nosotros en psicomotricidad le brindamos un espacio que es nuestra sala de psicomotricidad, donde le permitimos al niño poder accionar, evocar esas pulsiones, esos eventos traumáticos, esas angustias que se tuvieron durante la infancia o en el momento de la infancia, o en este caso cuando se trata de adolescentes. Después se habla de un tema de pérdida del cuerpo, del duelo del cuerpo del niño al cuerpo de adolescente, ¿no? Entonces, este juego corporal básicamente tiene que ver con una integración de que este cuerpo se moviliza en la sala, se mueve y al moverse básicamente va a empezar a estructurar un conjunto de sensaciones y emociones que van a ser la síntesis de esa vivencia, que de una u otra manera la constituye también a la imagen del cuerpo, ¿no? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? ¿Cómo accionó mi cuerpo? Entonces, y sin dejar de lado para jugar y poner ciertos roles. El juego del como sí, por ejemplo, que es un juego, que es el juego simbólico como tal, también facilita este intercambio y la asignación de ciertos roles. Entonces, el terapeuta en psicomotricidad nunca debe olvidarse que el juego corporal es del niño y el juego corporal del adulto y el juego corporal del adulto mayor, no es el juego corporal del terapeuta. Es decir, tenemos que respetar ese espacio privilegiado que le damos y que lo vamos a interconectar primero con la creación del vínculo, es decir, esta relación tónico-emocional corporal con nuestro paciente, para que él pueda vaciar a través del cuerpo las falencias o perturbaciones que se están teniendo. Pero más allá de esto, nos vamos a centrar en las grandes habilidades que el niño presenta. Claro, efectivamente, creo que, y sobre todo va a tomar un tema bastante particular, dependiendo, y justo creo que me quedaría con el tema de que no solamente, o no el juego no es del terapeuta, o no hay un líder en sí, sino que va a depender de cada persona. Y bueno, esto es lo que me lleva a lo siguiente. ¿Todas las personas juegan de la misma manera, o hay un patrón que se repite, o es que el juego puede ser universal? ¿Qué nos podría explicar acerca de ello? Bueno, si revisamos el término, la etiología del juego, podemos decir que en 1990 se hablaba de un juego como un espacio recreativo, deportivo, más o menos, más recreativo, ¿no? Pero el juego va evolucionando y de una u otra manera acompaña el proceso del desarrollo infantil. De una u otra manera te organiza para poder entender en qué nivel de maduración de maduración cognitiva, motriz y afectiva se encuentra el niño desde las diversas posturas. Lo propone Winnicott, lo propone Freud, Lacan, Juan Mila, uno de los grandes referentes en psicomotricidad dentro de lo que es el juego del cuerpo, ¿no? Evidentemente el juego corporal se va a dar, o el juego como tal, se da en el niño de acuerdo al ritmo o etapa del desarrollo particular de cada uno. O sea, no se van a dar en el mismo tiempo, no van a tener el mismo impacto, no va a tener la misma intensidad,
¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, de repente un bebé que nace y de repente tiene muchas angustias, se presentan estas angustias por falta de sostén, o sea, ha habido una carencia en relación a este contacto cuerpo a cuerpo, es decir, una relación que lo denominamos diálogo tónico, es decir, esa primera vinculación entre la madre y el niño o el cuidador y el bebé, no se da y evidentemente se empiezan a crear las primeras angustias que van a generar de una u otra manera algunas desorganizaciones o disturbios en el desarrollo psicomotor del niño. De repente será un niño mucho más inseguro, con un apego más inseguro como tal, un niño que se tensiona fácilmente, va a tener variaciones en la capacidad, la calidad tónica, la función tónica, que la cual llamamos, ¿no? Es decir, el juego va a responder siempre a la particularidad de cada paciente y sobre todo a la etapa evolutiva en la cual se encuentra. No en todos es arbitrario, no se presenta, de repente no decimos tal edad tienes que presentar esto, no. Y algo que me gustaría aclarar mucho es que el juego corporal no es una subclasificación más de los juegos que existen, sino que los juegos corporales, el juego corporal se refugia mucho en los juegos que ya lo han antecedido, es decir, el juego de ejercicio, el juego funcional, los juegos presimbólicos, los juegos simbólicos, los juegos de regla. Entonces, hay un componente que va evolucionando, que más allá de una organización madurativa, hablamos de una organización en cuanto a la historia vincular, hablamos de un juego de crianza, el cómo ha sido criado este cuerpo, y qué experiencias angustiosas o placenteras ha tenido durante su infancia, que van a repercutir cuando uno sea adulto. Correcto, y justo ese fue un punto bastante interesante que me imagino que hasta esta altura del programa nuestros oyentes en este caso estarían preguntándose, pero licenciada Neisa, yo que recuerde jamás he jugado y no he tenido problemas. ¿Por qué no? ¿Por qué usted comenta que tal vez si es que se dio o no se dio, se debería estimular? Pero aquellas personas que no tienen ese recuerdo de haber jugado específicamente, como usted mencionó, tal vez de algunos juegos bastante populares, ¿es posible no haber jugado y haber desarrollado un buen esquema corporal? ¿O es que existen unos juegos, como usted mencionó, simbólicos, que de alguna manera no sabíamos que esta era una forma de cómo estimulábamos y lo hacíamos sin saberlo? Bueno, mira, al mencionar sobre este tema de no jugué y porque no jugué, de repente tengo buenas habilidades, digámoslo así. El juego como tal posibilita el encuentro con el placer y con la angustia también. Entonces, todo pasa por el registro del cuerpo. Más allá de temas instrumentales, de repente, cuando una persona no juega, pero no hablo de un juego donde le doy un juguete al niño y jugamos, no. Es un juego donde el cuerpo explora sus posibilidades, juega a caer de altura, salta, puede rolar, puede brincar, puede trepar. Hablamos de este tipo de juego del cuerpo que experimenta y que va de una u otra manera a estar ligada al entorno en el cual se encuentra. Tal vez hay que revisar mucho el tema de la crianza, ¿no? De repente tal vez los padres han sido muy restringidos de no te ensucies, no juegues, es decir, ¿se ha privatizado el juego o es que no apareció el juego como tal en este niño? Porque la familia juega un papel importante y la crianza, porque antes como que, y a la actualidad en las escuelas se toma el juego de repente muy ambiguamente como que como un chacoteo, como un desorden. No, más no lo queremos plasmar de ese modo, sino que el juego va a facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes. Como lo decía Piaget, ¿no? El movimiento es la base del aprendizaje. Y el juego sin movimiento no es juego. Es decir, el cuerpo está en movimiento. Entonces, cuando una persona no juega, de una u otra manera va a empezar a tener de repente cierto rechazo al contacto del cuerpo a cuerpo, de repente no le gusta que lo abracen, no le gusta expresar sus emociones a través de la corporalidad, mirarte los ojos, sostenerte la mirada. Muchas veces me ha pasado a mí también cuando he sido estudiante, cuando empezaba, por ejemplo, yo tenía una infancia muy restringida,
¿no? Ujú. Era como que no juegas porque eres la hermana mayor, entonces, porque tienes que cuidar de los hermanos. Y eso, de una u otra manera, me ha hecho una persona mucho más rígida, más estricta, más organizada, con full habilidades cognitivas, con full habilidades motrices. Pero lo que sí me ha costado bastante es el tema socioemocional, lo tónico emocional al inicio, pero gracias a la formación de la psicomotricidad, que como te lo he mencionado, tenemos una formación corporal, he podido reconocer y reencontrarme con mi cuerpo a través del reencuentro con mi infancia, ¿no? Y eso Efectivamente. ha Ajá. completado mi integralidad. Sí, y eso es algo sumamente completo, ¿no? Que a veces los padres o los pacientes, clientes, usuarios comentan, no, licenciada, yo, o licenciado, o especialista, o terapista, nos dicen, yo prefiero que mi hijo esté calladito, esté tranquilo, no esté haciendo bulla, cuando tal vez es todo al contrario, ¿no? Este hecho de salir, jugar, saltar, correr, estimula mucho más lo que es el reconocimiento de nuestro esquema corporal. Ya lo decía Lacan, ¿no? En cómo estimular al niño frente a un espejo y que reconozca su yo, que se aprecie, que sepa que existe una corporalidad y que existe un ser del ser, ¿no? Exacto, exactamente. Y pues acá es muy importante, me acuerdo que Marlene Clotin, creo que es el apellido, Cloti le dicen, ¿no? Marcela Cloti es una psicóloga quien hablaba mucho de que el juego corporal o el juego como tal, es un recurso resiliente de toda persona y del niño también. ¿No? O Ujú. sea, es decir, este acto espontáneo que nos permite expresar cosas internas nuestras y sobre todo nos permite canalizar la agresividad y el tema del manejo de la sexualidad, que más adelante te lo voy a explicar también, cuán importante es utilizar este juego terapéutico, no para empezar a taponear estas conductas agresivas o este tema de la sexualidad que de repente se da en la etapa de la adolescencia o sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, es como que es el encuentro con lo prohibido. El juego le permite al niño encontrarse con lo prohibido, le permite revelar esa manera particular de accionar al mundo, le permite el encuentro con sus miedos, le permite tener espacios de placer, de libertad, de comunicación, de interacción de cuerpo a cuerpo. Es decir, es un espacio de vínculo lúdico corporal, ¿no? Y pues es un lugar de expresión también de emociones para el niño. Es cuán importante es brindarle este espacio en psicomotricidad. Así es, y de todas maneras que esto sería un referente en cómo va a ir desarrollando la persona, como usted nos comenta su caso personal, el hecho de que existen familias que restringen este tipo de juego, este tipo de recreación en relación a cómo ir conociendo más habilidades de nuestro cuerpo, y creo que había una frase bastante famosa que ahora no recuerdo muy bien del autor o el pensador que decía que para conocer a una persona solamente basta una hora de juego, porque ahí Eh, conocemos lo que son las reglas, sus estrategias, sus movimientos y muchas otras habilidades que puedes poner en práctica, ¿no? Exactamente, exactamente. No me acuerdo, no sé si es Bruder o Brunner, no me acuerdo el autor, pero sí, más vale conviene mucho, en una hora puedes conocer al niño en su totalidad, ¿no? Y puedes Efectivamente. revelar muchas cosas. Bueno, entonces, Entonces, dígame, centrándonos en lo que es el juego como recurso terapéutico. exacto. Entonces, si no se brinda este juego corporal, no se permite de una otra manera que el cuerpo entre en juego, es decir, que empiece a existir este intercambio de la posibilidad del cuerpo en el espacio, porque le permite de una otra manera, a través del cuerpo, poder vincularse con los materiales que está en la casa, en la sala o en el consultorio que tenemos, con los otros, pues que es una interacción cuerpo a cuerpo que dice más que mil palabras. Eh, Hablamos también de que cuando un niño no juega, no puede descubrir su potencial, es decir, su habilidad, ¿no? Es un niño como que encapsulado, es un niño más cerrado, es un niño no dicho, no expresado, no hablado y no transmitido. Claro, y totalmente cierto, el hecho de que al final esto va a tener repercusiones en el entorno social, entorno laboral, familiar, sexual,
de pareja y tantos ámbitos que podría repercutir el hecho de trabajar lo que es el juego como tal. Exactamente, ¿Y cómo exactamente. podemos nosotros llegar a un proceso de juego? ¿Cómo es que una persona llega a contactar a un terapista, en este caso, para solicitar lo que es el trabajo? ¿Y cómo el terapista comenzaría a trabajar con esta persona? Bueno, mira, y creo que es uno de los puntos también a tocar, ¿no? Es interesante poder retroalimentarnos sobre este tema de, comúnmente, al ingresar al espacio de psicomotricidad, tenemos de repente procesos de derivación o interconsulta por las otras disciplinas. Comúnmente nos llegan de repente casos que están vinculados con los niños con TDAH, y un conjunto de componentes más de la parte médica, ¿no? Entonces, más allá de lo médico, a nosotros nos interesa centrarnos en un enfoque psicomotriz, más que en un enfoque biomédico, es decir, conocemos el diagnóstico, sabemos el cuadro, sabemos los componentes, pero más allá de esto, cuando ingresa a consulta nuestro paciente es persona, es un sujeto, más no un objeto, ¿no? Y ahí está lo interesante, ¿no? Ustedes, las personas pueden acceder al servicio de psicomotricidad y obviamente a la ponencia de este juego corporal como recurso terapéutico a través de un proceso de evaluación, ¿no? Se hace un proceso de evaluación que evidentemente contempla 5 sesiones. Dentro de las 5 sesiones empezamos a identificar los mediadores corporales que se tienen con el paciente, porque me ha pasado que hay algunos niños que no tienen la iniciativa del juego, es decir, no juegan. Son niños inhibidos que están en el fondo, detrás de las cortinas, se esconden debajo de las colchonetas, y como que el juego se queda un poco limitado, entonces como que te alarma. Lo mismo pasa en el aula, de repente es muy callado, le dificulta relacionarse, o de repente tiene un cuerpo muy, como que no lo puede controlar, como nos pasa con los niños con TDAH, como que es un movimiento muy veloz, quiere un espacio más de descarga. Entonces ahí está el juego corporal, para brindarle este espacio de descarga tónico-emocional, es decir, este espacio se va a ajustar a la necesidad del paciente. Y lo importante, nunca, pero nunca se dan recetas en psicomotricidad, no existen, no te puedo decir para este paciente tal o para estos pacientes tales actividades. No hablamos de actividades ni estrategias, más sí de recursos, ¿no? Que van a variar de acuerdo a la necesidad del paciente. Efectivamente, y concuerdo con todo lo que usted comenta en relación a tener en consideración que el paciente es único y más allá de las etiquetas es una persona, es un ser que está acudiendo a nosotros a trabajar ciertos aspectos que de alguna manera son, no sé, puntos débiles, carencias que tiene que de alguna manera desarrollar y que se puede incrementar, más allá de conocer si es, como usted comenta, ¿no? Una especie de TDAH, si tiene una especie de, o un problema en sí de sistema orgánico, nervioso, trabajar aquellos aspectos importantes. Y creo que usted mencionó una palabra clave que ahorita no recuerdo muy bien, que creo que eran los sistemas de conexión o algo así había mencionado. Ya, sí, evidentemente, um, bueno, creo que he hablado mucho y pues hay algunas cosas que de una u otra manera, al poner en juego toda la emocionalidad, toda la historia vincular que trae ese cuerpo, pues nos permite conocernos a nosotros mismos y aceptarnos con las posibilidades que tenemos, ¿no? Te decía que básicamente para nosotros en psicomotricidad el terapeuta debe haber trabajado tan bien su cuerpo para poder viabilizar y dar respuesta al cuerpo del otro y brindarle un lugar privilegiado para que pueda manifestar su necesidad y más no centrarse en la necesidad ni del terapeuta ni de los padres, sino es la necesidad del niño. Que la necesidad de los padres lo vamos a trabajar también con los otros profesionales, pero básicamente acá nos vamos a centrar en el deseo del niño a través del juego. Efectivamente. Y esto ya es partiendo al siguiente punto en relación a cuando usted le explica acerca de lo que es la terapia del juego o cómo se emplea el juego como recurso terapéutico, ¿qué es lo que siente por parte de los usuarios cuando escuchan ello o cuando de alguna manera usted le explica el plan de trabajo?
sienten bastante resistencia por parte de ellos, o es que hay pacientes que de alguna manera comprenden este tipo de actividades y se prestan, o es que existen distintos pacientes? Exacto. Mira, Franco, te cuento que acá en Bolivia tenemos, gracias a la ley 475, que es la Ujú, ley de prestaciones de servicio en salud, se han estipulado 6 prestaciones en psicomotricidad. Hablamos de la psicomotricidad prenatal, es decir, ujú, trabajamos durante la gestación también a través de estos juegos corporales e intercambios entre el feto y la madre, ¿no? A través de los mediadores, la voz, olores y otras cosas. También trabajamos con el adulto, adulto mayor, adolescente, niños con problemas de aprendizaje o niños con discapacidad. ujú. Básicamente, cuando llega un paciente a mi consultorio, ¿no? Y siempre me ha pasado al inicio, en la entrevista inicial, yo invito a que los niños pasen con sus padres, pasan con los padres, yo me voy al espacio de la toma de la entrevista, mientras el pequeño está en la sala Explorando. explorando el espacio Ajá. que, explorando, exacto, explorando donde no existen restricciones, ¿no? Va explorando y eso me permite de una u otra manera triangular información y ver la actitud de los padres frente al desempeño de este juego. Entonces, mientras voy tomando la entrevista, el niño va explorando de acuerdo a su ritmo, a su necesidad, va utilizando, va bajando elementos. Hay niños que se quedan mirando horas y horas materiales, no los tocan. ¿Por qué? Porque los padres con la mirada los restringen, como que no, así no. Entonces me doy cuenta de cuán importante es poder concientizar y comprometer. Me ha tocado involucrar en las terapias a los padres, ¿no? Y hacer que los niños les desliguen ciertos roles. El niño desligue el rol, no el padre ingrese con su rol. Es decir, no es que actúe el padre, porque me ha pasado alguna vez de repente que estábamos jugando a la construcción de la casita y el niño decía la casa, y estamos todos dentro. Y ya le gustaba mucho estos juegos de destrucción, porque tenía Ujú. la edad de aproximadamente 4 años más o menos, que ya ingresan a los juegos pre-simbólicos, ¿no? Entonces, y él quería jugar mucho con esta posibilidad de destruir, construir, destruir, construir, y pues al destruir la madre decía, oh no, me duele la cabeza, me golpeó muy fuerte, así como que actuando, ¿no? Y de una u otra manera eso ha hecho que el niño se culpabilice y entre en llanto. Y diga, oh, no, ¿qué hice? Entonces, no buscamos eso, sino buscamos que los padres aprendan a conocer a sus hijos a través del cuerpo y su deseo del niño, no el deseo del padre. Y eso me permite también un poco a los padres poder muchas veces me ha pasado que el niño no comunica, no habla, ¿no? Entonces utilizamos estos juegos corporales, de repente con niños con autismo básicamente, para nutrir este vínculo afectivo niño-padres. Nos hemos refugiado mucho en los juegos de maternaje, ¿no? Que tienen que ver con este tema de caricias, arrastres, amacaos, balanceos, que lo hacemos a través del cuerpo de la madre. Entonces, la madre no se tensiona y posibilita este movimiento. Y como que la madre empieza a narrar y empieza a decir, ah, mira que yo cuando era niña, mi padre no me daba abrazos, y empieza a sacar muchas cosas que le pasó a ella en la infancia, que no quería que le pase a su hijo, digamos, ¿no? O de Claro, repente claro. proyectaba. Entonces, Ujú. cuán importante es el encuentro de los padres y el niño en el espacio en la sala de psicomotricidad a través de este juego corporal, que por eso lleva el nombre terapéutico, nos permite abordar a la persona y su entorno, ¿no? Para poderlo como que ayudar a potencializar estas habilidades que él mismo presenta, no frustrándolo, no trabajando sobre lo imposible, sino trabajando con lo que tiene el cuerpo, con lo que expresa el cuerpo y con la posibilidad del cuerpo. Claro, por supuesto. Y creo que en relación a la respuesta a la pregunta, pues creo que de alguna manera no muchas personas se negarían al juego. Y ya al negarse al juego nos daría ciertos indicadores, ¿no? En este caso usted como psicomotricista, pues ya le daría una especie de, bueno, este niño es así y luego recurriría al proceso de triangulación y tal vez usted de alguna manera cotejaría, ¿no? Le preguntaría a los padres, y Pedrito, ¿cómo es? No, Pedrito en casa es bastante cariñoso, nos quiere a todos, siempre reparte amor, es un niño libre. Y cuando usted le dice, bueno, Pedrito, ¿puede jugar ahora? El niño tal vez se queda parado y mirando solamente un objeto y esperando la aprobación del padre. Entonces, como que la Exacto. información no concordaría.
Exacto, y eso como que me sirve mucho para buscar puntos de coherencia, ¿no? En cuanto a la toma de la entrevista. Entonces, hay muchos indicadores, no solo, me ha pasado con la escuela también, que es muy bueno, pero después en sala es otra cosa. Entonces, los padres enseñan, no enseñan, sino los padres aprenden a mirar y ser acompañantes también de este proceso terapéutico, porque somos un equipo, tanto los Sí. padres, mi persona y el niño. Claro, efectiva, concuerdo al máximo porque el desarrollo en sí del niño, si no va acompañado con también el desarrollo de los padres en el proceso de psicoeducación, en el proceso de avance, pues no tendría ningún tipo de significado, porque nosotros en sesión podríamos hacer hecho el abecedario y ellos en casa están haciendo los números, entonces como que no va acorde lo que vamos a ir trabajando en sesión. Exacto, y lo interesante, Franco, acá es que básicamente siempre me ha pasado, ¿no? Que me dicen, "Ah, le cuento, licenciada, que Pedrito me ha dicho, me pasas la taza de arriba, así, o guardas la pelota debajo de la cama, ¿por qué? Porque el niño, gracias al juego, a la ponencia del cuerpo en la sala en juego, juega mucho también con la estructuración espaciotemporal, es decir, maneja las nociones sin necesidad de hacerles repetir, ¿no? Es decir, que la vivencia que el cuerpo registra lo va a llevar a un proceso de reconocimiento y posteriormente a la representación, que puede ser gráfica a través del acto grafomotor o puede ser representativa a través de la verbalización también, ¿no? Correcto. Entonces, me ha pasado siempre de que digan, quiere venir Pedrito muchas veces a la terapia, le encanta mucho, y está esperando cada semana que pase y quiere, y quiere, y quiere. Y eso hace que de una u otra manera, pues la familia se sienta comprometida y siempre me ha pasado de que, pero a mí nunca me ha hecho esto y este gesto, desde que lo he traído a psicomotricidad y ha trabajado, yo lo veo más comunicativo, me mira, me sonríe, y ya no se centran los papás en reparar lo dañado, sino se centran en la posibilidad que tienen sus hijos, gracias a este juego terapéutico como lo es en lo corporal. Correcto, correcto, licenciada Neisa. Y bueno, recordarle a las personas que nos están escuchando hasta este punto que se encuentran en Psicoblog, tu podcast de psicología favorito. Y bueno, estábamos justo hablando de los avances que existen y que muchas veces los niños dicen, quiero ir a sesión, quiero ir a ver a la licenciada Neisa o quiero ir a ver a la Miss Neisa, ¿no? Tal vez le dirán, y la familia se siente bastante comprometida. Pero, ¿qué sucede en la otra cara de la moneda, licenciada, en el caso de que los padres dicen, pero especialista, licenciada, yo veo avances en la sesión, pero cuando llega a mi casa es todo lo contrario? ¿Qué nos podría decir al respecto de ello? Bueno, mira, sí, he tenido padres que de repente, como te digo, buscan más satisfacer su necesidad propia, Eso, ¿no? Pues si bien lo han traído a consulta porque quieren que aprenda a escribir o de repente que conozca mejor su derecha e izquierda, pero más no así la crianza no nos facilita porque de repente son más restringidos, no lo dejan explorar su cuerpo, no lo dejan rolar, no lo dejan salir al patio a hacer estas actividades de repente más de coordinación dinámica general que van a posibilitar la coordinación visomotriz o la manual, ¿no? Entonces, eh, lo que yo manejo como experiencia en mi trabajo, yo tengo 2 diarios donde registramos cada una de las experiencias de los pacientes, ¿no? Y eso como que me ayuda un poco a aliviar el nivel de angustia que puede que algunos padres no se sientan como que no están ayudando en la terapia. Hay padres que como que quieren tareas para poder sentirse comprometidos con que voy a ayudar a que salga mi hijo de esto, digamos, ¿no? Y hay padres como que no les interesa, como que te lo dejan y te dicen, bueno, aquí lo tienes y trabaja y bueno, yo te pago, digamos, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de padres, los padres que de repente los dejan, y hay padres que realmente los sobreprotegen también o los sobrequieren estimular. Entonces, este diario de una u otra manera es un pequeño cuaderno donde plasmamos cada una de las experiencias que el niño tiene en sala, lógicamente con mi compañía, es decir, conmigo hacemos este juego del arrastre, los giros, de la conquista de alturas, ambos, el terapeuta y el niño. Ahí se llama por eso juego corporal, porque es un intercambio cuerpo a cuerpo entre 2 personas, ¿no? Entonces,
Obviamente en casa los padres no van a poder jugar a la conquista de alturas, no van a poderse arrastrar como gusanos, porque no es un espacio de terapia, ¿no? Claro. Tienen que entender que ese es un espacio familiar, que ese espacio familiar está hecho para poder dinamizar, es decir, los componentes de las personas que componen la familia tienen ciertos roles dentro del núcleo familiar, ¿no? Entonces tenían que aprender a diferenciar de que una cosa es la terapia, el espacio de la terapia, y otra cosa es la familia. Básicamente lo que yo hago es decirles que si bien siempre me preguntan, ¿y qué actividades voy a llevarme para poder hacer con mi niño, digamos, todo este tiempo que no va a venir, los 4 días? Entonces yo le digo, mira, más allá de cargar de cosas al niño, dejémoslo que él ponga en práctica todo lo que aprendió en la terapia. Entonces ellos básicamente los llevan o de repente les prestan la sala y los niños se ponen a jugar, sacan cosas, meten cosas, eh, trepan, van al parque, sobre todo me facilita mucho los espacios recreativos como los parques, suben al tobogán, van al balancín, entonces exploran más y cuando ya vuelven a terapia, les digo, ¿y cómo les fue? Le cuento, licenciada, que Matías subió al tobogán, que nunca quiso hacerlo, siempre lloraba, jugó al sube y baja, hizo esto, hizo esto. Entonces empiezan a narrar tantas cosas que de lo que hizo el niño, no de lo que quiere que haga no lo que el padre quiere que haga el niño, sino de lo que accionó el niño en su espontaneidad y en su necesidad propia. ¿Me dejo Efectivamente, entender? sí, claro. En este cuaderno yo no le mando tareas, no, sino que básicamente el niño de toda la semana que no ha estado en contacto de repente conmigo, porque tenemos 2 veces por semana terapia de acuerdo a la complejidad de los casos, ¿no? Tenemos 2 veces por semana o una vez a la semana. El niño grafica, a algunos les gusta dibujar, a algunos les gusta escribir, entonces lo plasma, lo representa cada una de los eventos de repente que le ha encantado durante la semana. De repente pude saltar y se dibuja ahí bajando las gradas. Pude hacer esto, entonces eso hace que el niño reconozca su posibilidad. Y también esto lo refleja a los padres. Y así los padres no están cargados y pueden entender de que el niño se va construyendo solo, pero a través de brindarle este espacio de acogida y de acompañamiento. Que la familia, el espacio de la familia no está hecho para el espacio terapéutico, está hecho para el intercambio de repente de interrelación entre el padre y el niño, vemos ciertas cosas, salimos de paseo, para este tipo de actividades también. Correcto, y creo que la primera idea nos dejó, en mi caso, bastante completo, ¿no? El hecho de que hay padres que simplemente anteponen el bienestar o la salud de su hijo con su necesidad, ¿no? Porque, por ejemplo, puede llegar a consulta y decirle, licenciada, bueno, yo quiero que mi hijo ya no se pare tanto, yo quiero que mi hijo ya no corre tanto, pero en cambio el trabajo que usted realiza es esto, ¿no? El hecho de movilizarse, reconocer, y los padres dicen, pero yo lo he traído a la licenciada Neisa como para que trabaje orden, lo que trabaje, lo que es disciplina, y todo lo contrario. Mi hijo ahora se sabe mover muy bien, pero corre por toda la casa y ahora me está haciendo más bulla que antes, y creo que no, ahí no es lo que yo hubiese querido. Y anteponen, ¿no? Esta necesidad, cuando en realmente esto es algo que va a beneficiar, y sería una cuestión de cambiar el pensamiento, cambiar las ideas desde un pequeño comienzo, desde un inicio en relación al contactar con los padres. Y creo que esa idea que usted propone, que estoy seguro que los estudiantes tal vez están escuchando, o los profesionales en sí, podrían adoptar esta estrategia que usted trabaja, ¿no? El hecho de tener 2 registros en relación a cómo avanza el niño, cuál es la participación de los padres, y conocer y cotejar al final. Mira, tu hijo ha tenido estos avances porque tú has tenido cierto compromiso. Me has dicho que has hecho esto, que has podido registrar ello, y mira, esto es lo que podemos sincronizar, que él ha podido avanzar hasta este punto porque tú te has comprometido, no porque tú has visto el área de fisioterapia, el área de psicoterapia o de trabajo o de otros especialistas como una especie de guardería, sino que lo has visto como un lugar donde vamos a ampliar nuestro repertorio, donde vamos a incrementar nuestras habilidades. Entonces, eso creo que sería importante para los padres que tal vez nos escuchen, el hecho de no considerar el espacio de salud como un espacio donde van a cuidar a mi hijo durante 40 minutos o 1 hora.
Exactamente, Franco. Bueno, licenciada Neisa, partiendo al siguiente punto, ya casi terminando nuestro primer bloque, me gustaría saber un poco más acerca de, usted mencionó al inicio el desarrollo de la sexualidad mediante el juego. ¿Es esto posible? ¿Es esto capaz de poder reconocer uno desde primera infancia el hecho de conocer ya la sexualidad? Bueno, mira, pasa que básicamente, sobre todo acá en contexto boliviano, en área rural, como que se restringe mucho el tema de exploración de repente de ciertas partes del cuerpo, ¿no? Que obviamente permite la construcción del esquema corporal y lógicamente va a posibilitar también otros componentes. Nos ha tocado que los niños en cierta edad empiecen a explorar ciertas partes del cuerpo, pero no desde un tema morboso, no existe una mentalidad como que del adulto, ¿no? Es una forma de explorar del cuerpo de manera espontánea, innata, porque pertenece a la parte del desarrollo. Lo que pasa con los padres es que algunas veces al estar en este proceso de descubrimiento del cuerpo, tienden a como que a tapar o a castigar o a de repente fragmentar o posicionar el tema de no se toca esa parte, o no se dice esto, o empiezan a poner sobrenombres, ¿no? En vez de decirle, es tu cola, digamos, o me ha tocado escuchar a los padres que empiezan a hablar, le ponen sobrenombres que no tienen nada que ver, adjetivos, ¿no? Entonces, como que el niño tiende a confundir posteriormente, ¿no? Si hablamos sobre el tema de la sexualidad, como te lo decía anteriormente, sobre todo la etapa de la adolescencia, hago mucho ímpetu en este espacio, porque evidentemente hablamos de un cambio de cuerpos sobre el mismo cuerpo. Es decir, el cuerpo de una u otra manera va a sufrir ciertas modificaciones y evidentemente va a pasar por un proceso de duelo porque va a empezar a perder ciertas, no las voy a decir pérdidas como físicas, como mutilación, no, sino son pérdidas un poco más del cuerpo del infante con el cuerpo del adolescente. De repente ya no va a jugar con ciertas cosas, ya no va a poder crear ciertas cosas, ya no va a poder hacer estas trepaciones, este tema de rastres, no lo va a poder hacer porque es un adolescente, ¿no? Y evidentemente dentro de la adolescencia nos ha pasado mucho que hay muchos pacientes que ingresan, así como decía también, por problemas, conductas de agresividad y el tema del tema de la sexualidad, porque de una u otra manera no se les ha hablado en etapas previas, ¿no? Estamos haciendo acá en Bolivia cierta concientización en los colegios. Mira, te cuento que he hecho una investigación que ha sido mi investigación de pregrado, mi defensa, sobre un grupo de estudiantes, de 31 estudiantes, que todo el tiempo andaban tocándose de la cola, pegándose, metiendo mano a toda parte del cuerpo, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Entonces, obviamente el colegio los etiquetaba como perversos, pervertidos, y les mandaba citaciones, los padres siempre en la escuela citados ahí, y pues ha hecho que de una u otra manera ellos no aludían de que por este evento del toque y demás, que está prohibido en la escuela el toque, ¿no? El toque sin consentimiento, entonces les parece a ellos como que no, entonces es un estudiante que no merece estar acá y que por culpa de él se está generando el tema del embarazo no deseado, y entonces como que empezaban a interrelacionar cosas que no tenían relación, ¿no? Hemos empezado, yo en la investigación he podido entender, he hecho revisión de cada uno de los casos, hice entrevistas con los padres, hice entrevistas con los hijos, y había descubierto que durante el día los adolescentes no tenían con quién pasar, habían carecido mucho de este contacto corporal, hablamos de la primera infancia, es decir, de repente eran niños que siempre, nunca los han sostenido en brazos, siempre los han envuelto, los han dejado en cama, los han dejado llorar, los han dejado angustiarse, entonces como que se ha acumulado, y como que no registran esta cercanía cuerpo a cuerpo como algo placentero. Entonces,
tanto así ha sido la molestia en los varones y en las mujeres, el tema del toque, y el toque del cuerpo lo han tomado como que un toque más, como te lo decía, más perverso, le dan otro sentido, ¿de acuerdo, no? O sea, yo me refugio mucho en lo que dice un autor, que uno piensa, uno empieza a estructurar su pensamiento de acuerdo a la vivencia que se ha tenido, de repente, y ahí me ha empezado a detectar de repente ciertos casos de violación también, porque habían estudiantes que no les gustaba por nada del mundo que se aproximen a ciertas regiones de su cuerpo. Y habían otras que sí, ¿no? Porque no lo veían en la parte morbosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado de privatizar este tema de la sexualidad. Y gracias al juego corporal, podemos nosotros empezar de una u otra manera a trabajar en el adolescente, tomando en cuenta también otros 3 recursos, que es la danzoterapia, el teatro y la música, ¿no? Gracias a la música, nosotros podemos ejercer en el adolescente el tema de la reapropiación del cuerpo, de un cuerpo que tiene ciertas inestabilidades relacionales o tónico-emocionales que no han sido bien organizadas. Ha habido muchas cosas displacenteras que a la actualidad le está generando problemas, ¿no? La cultura juega un papel muy importante acá. Entonces, me acuerdo que, sabes, en la investigación, estos adolescentes ya iban a ser expulsados casi la mitad del curso, eran 31, y los chicos se iban contra las chicas y todo el tiempo andaban tocando, y las chicas ya creo que no se aguantaban y otra vez les pegaban, y era más, pasó del toque a la agresión. ¿Me entiendes? A la agresión física. Entonces la intensidad del toque también. Hemos tenido que trabajar, había planteado yo una terapia psicocorporal basada en la reestructuración del yo-cuerpo, ¿no? Que ha permitido de una u otra manera poder canalizar este espacio, porque yo no le puedo decir, no lo toques, no lo golpees, no, porque tenía que entender el por qué se estaba dando este evento. ¿No? Es cuán importante es hacer la revisión también, ¿no? O sea, y fácil es etiquetar, de decir, este paciente es morboso de repente, porque pasa con las otras áreas algunas veces, no voy a pasar por este paciente porque me mira feo, porque me ha tocado, alguna vez me ha pasado a mí como terapeuta, un paciente con discapacidad, me tocó una parte del cuerpo que de repente es como que mío, y yo no le podía decir, ¿sabes? No lo toques, no, porque tengo que ver, analizar un poco, o sea, pero tampoco ha sido un toque morboso, sino ha sido un toque que de repente ha sido por exploración, de repente quería empujarte, pero ahí entra mucho en juego la mentalidad y el trabajo corporal del terapeuta, que puede direccionarlo a otra cosa, ¿no? Y puede empezar a generar etiquetamientos. Claro, efectivamente, creo que, y como lo hemos tomado desde el inicio, el hecho de que todo parte de la familia, todo parte desde cómo nosotros nombramos, porque existen ciertos temas tabús que muchas veces no queremos mencionar en casa, y desde ese juego simbólico que los padres explican entre una florcita, una abeja, una mariposita, exacto, pajarito, pues ya empiezan a haber ciertas confusiones, porque esto ya es el juego simbólico como tal, como van a representar la realidad y sobre todo bajo su esquema corporal. Y ya comenzaríamos con distintos problemas como baja autoestima, por qué yo no tengo el cuerpo de él, por qué no tengo el cuerpo de ella, y sobre todo los medios de comunicación que se encargan de alguna manera de generar más problemas, como son las redes sociales. Exactamente, exactamente. Y algo que siempre he establecido, ¿no? Es que cuando nosotros tenemos éxito en la terapia psicomotriz, no por haber tapado la falencia, no por haber tapado la dificultad o por haber sustituido la falta, sino por haber posibilitado un puente de conexión, de relación del cuerpo del paciente con el espacio, con los otros, con los objetos, con la comunicación que va a emplear a través de su posibilidad siempre, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo que tú dices, tenemos muchos componentes con los cuales vamos a tener que lidiar, y pues de manera preventiva vamos creando ciertos programas para nuestros adolescentes, ¿no? Y los padres también. Siempre nunca desamparamos a los padres. Dentro de la terapia en psicomotricidad también tomamos en cuenta a los padres, porque todo lo que trae el niño también tiene que ver con una historia vincular, y esa historia vincular está inmerso en una historia vinculada al sistema familiar también. Y dentro de ese sistema familiar hay otros componentes, otras historias
de los cuerpos que están ahí, ¿no? Entonces, es como una cadena que tenemos que empezar a desenroscar, digámoslo así. Claro, efectivamente, concuerdo con usted, licenciada Neisa. Bueno, ya nuestro público sabrá que para este entonces estamos llegando a nuestro término del primer bloque y comenzando el segundo bloque ya, que hace referencia a lo que tal vez el público quiere saber, quiere conocer, de qué manera nosotros podríamos tener un adecuado uso del juego terapéutico o cómo nosotros podríamos jugar, ¿no? A través de, haciendo uso de esta estrategia, pero sobre todo quiero que nos cuente cómo se hacía antes, qué ejercicios podía hacer la persona antes de la cuarentena y ahora qué ejercicios puede utilizar la persona, porque me imagino que ciertos recursos del hogar pues pueden ser usados de manera terapéutica por las distintas personas, ¿no? Exactamente. Bueno, hablamos de un tema un poco cronológico del antes y el después, ¿no? Lo que fue antes nunca va a ser igual, nunca va a ser igual, ¿no? Nosotros siempre, ahora en psicomotricidad, hemos estado en varios encuentros con colegas que hemos tratado de empezar a entender de qué va a pasar con este juego del cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque evidentemente existe una restricción como lo es el distanciamiento social, ¿no? Hablamos de un distanciamiento no solo físico, ¿no? de este tema de 1 metro, hablamos de un distanciamiento tónico relacional también, es decir, este intercambio verbal, la comunicación, la mirada y demás, ¿no? Ante todo esto, podemos plantear que a la actualidad, nosotros estamos prosiguiendo no con la terapia como tal, porque es como que falta nuestra ética continuar con una terapia vía web, pero más sí podemos mantener este vínculo que hemos establecido con el paciente que ya estaba en terapia, ¿no? No buscamos desampararlo, sino buscamos mantenerlo ahí en línea, siempre. ¿Para qué? Para poder jugar con estos términos que habíamos ahora acuñado, con lo que tiene que ver con el aparecer y el desaparecer, con el tema de jugar con el distanciamiento, de alejarse y acercarse, con el tema del juego de los gestos. Podemos aprovechar mucho, lamentablemente, los sistemas que se han habilitado, las plataformas, que la más usada es el Zoom, el Google Meet y hay otras, hacen que el cuerpo como que se vea un poco fragmentado, ¿no? Podemos ver la mitad del cuerpo, entonces no podemos hacer terapia porque el juego corporal o la terapia psicomotriz que emplea un juego corporal tiene que ver con un intercambio cuerpo a cuerpo, donde el terapeuta y el paciente juntos se arrastran, donde el paciente y el terapeuta o el terapeuta posibilita ese movimiento, ese desplazamiento por la sala, ¿no? Me ha tocado ser siempre, algunas veces con pacientes con daños muy, muy severos, el tema de la prestancia del cuerpo. Mi cuerpo de repente le ha tocado ser el barco del niño. Y el niño me decía, ¿a qué ritmo vamos a ir en ese barco? Entonces, que ahorita no se puede hacer, ¿no? Porque no estoy ahí presente. Jugamos mucho con el tema gestual, con el tema de las miradas ahora, para mantener el vínculo, para poder jugar con este tema de permanencia del objeto como tal, o la representación mental del terapeuta y del paciente, que tiene que ver con este aparecer y desaparecer, ¿no? Hablamos de un cuerpo que puede empezar a jugar también a través de lo virtual con este tema del cuento. Nos ha funcionado mucho el cuento, de repente vamos relatando muchas cosas y el niño del otro lado trata de efectuarlo con ciertas partes del cuerpo que sí los vemos, las caras, las manos. Nos estamos refugiando un poco también en el tema de la musicoterapia, el uso de instrumentos, pero no instrumentos los concretos, o sea, por ejemplo, una zampoña, no, sino simbolizar que tenemos una zampoña. ¿Cuál es el sonido de la zampoña? Los dedos son los palotes de la zampoña. Entonces, y eso hace que el niño juegue aún con su cuerpo, aunque no estemos nosotros, hacemos que el padre sea acompañante. También en la actualidad, ahora, en este tiempo,
este aislamiento y este confinamiento nos ha permitido que los padres puedan descubrir el juego de sus hijos y puedan descubrir que pueden jugar con sus hijos, ¿no? Que pueden jugar con sus hijos, que no es lo mismo que la terapia, sino que pueden jugar con sus hijos para conocerlos más, para conocer y aceptar cada una de las posibilidades. Entonces, o también hay la parte adversa, que por el teletrabajo hay padres que sus hijos están y están encerrados, digamos, ¿no? Tiene cosas positivas y negativas el confinamiento, que como que nos está limitando un poco en el proceso terapéutico, ¿no? Vamos trabajando también nosotros a la actualidad con el tema de la noción de la estructuración temporoespacial, porque al estar en confinamiento, como que no sabemos qué día es, qué hora es, qué nos ponemos para estar ahí, qué ropa, entonces como que se desorganiza lo que está pasando en el tiempo, ¿no? Así es. Exacto, entonces jugamos también con el niño en la pantalla, con este tema de la noción temporoespacial, con el tema de imágenes, de repente pedimos que nos pasen sus fotos, empezamos a crear historias o empieza a narrar el niño sobre lo que fue de él cuando era niño, sin darse cuenta que obviamente no puede recordar muchas cosas, pero él empieza a crear historias que son la historia que es parte de él, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando ahora? Entonces también podemos empezar a utilizar la narración, la grafomotricidad, las representaciones y todos otros recursos más. Correcto, correcto. Creo que bastante didácticos estas estrategias que pueden utilizar el público y sobre todo creo que un tema importante es el poder atreverse, el poder hacer aquello, ¿no? De alguna manera tal vez aquellas personas que se sienten identificadas cuando ponen todo el volumen de su música y empiezan a moverse sin la necesidad de seguir una secuencia, un patrón, simplemente sintiéndose libres, pudiendo expresar, moviendo los brazos, la cabeza, las piernas, y de esa manera también ir reconociendo, hasta este punto puedo llegar, hasta esta parte de movimientos me favorece, y tal vez tener en sí un espejo, ¿no? Que muchas veces se recomienda también, y que algunos centros especializados manejan este tipo de ambiente para que la persona pueda ver a sí mismo su esquema corporal, sus movimientos como tal. Evidentemente, la sala de psicomotricidad contempla un espejo, existen juegos de imitación que nos permiten de una u otra manera jugar también con ese tema del aparecer y el desaparecer, eh, pero también hay que tener un poco de cuidado de repente con los niños con autismo, porque muchas veces no pueden entender que el otro que está ahí es él, pero como que, o los niños con TDAH, que de repente al ver su reflejo en la imagen, es un caos total. Entonces, tratamos de eliminar estos estímulos al inicio de la terapia y ya cuando el niño ha aprendido a tomar conciencia de su cuerpo y dominio del mismo, posibilitamos recién. Y hacemos un juego entre me veo y no me veo, entre veo y no me veo. Y es interesante poder trabajar con todo esto. De hecho, y sobre todo que va a estimular ciertas áreas en el cerebro, incrementando lo que es atención, percepción, memoria y otros procesos cognitivos de carácter superior. Exactamente. Bueno, licenciada Neisa, ya estamos llegando a esta parte y estoy seguro que nuestros oyentes, en este caso, de manera ya condicionada, sabrán que la siguiente parte hace referencia a las preguntas picantes. Y creo que esto no lo había comentado usted, licenciada. No sé si estará dispuesta a responder unas cuantas preguntas picantes. Ay. Bueno, eh, creo que todo, mira que no lo sabía, pero todo cambio, siempre, toda modificación o de repente estas cosas que de repente son imprevistas, son espontáneas, digámoslo así, tienen una respuesta ajustada también. Entonces, a ver, veamos cómo nos va con las preguntas. Ok, licenciada Neisa. Entonces, vayamos con la primera pregunta que va a cargo de mi equipo de trabajo y nos dice lo siguiente. ¿Por qué las personas deberían pagar a un especialista para realizar, entre comillas, un juego terapéutico si ellos pueden jugar desde la comodidad de su casa? Bueno, creo que lo primero que tenemos que empezar a diferenciar es que una cosa es eh,
juego y otra cosa es, una cosa es juego terapéutico y corporal y otra cosa es ponerlo a jugar al niño, ¿no? El juego corporal va a estar acompañado por el terapeuta de un intercambio cuerpo a cuerpo, donde de repente lo que vamos a emplear es el cuerpo primero, y después emplearemos los bloques, las colchonetas. Son materiales neutros los que utilizamos para trabajar, sobre todo el tema de la imaginación, la simbolización, la creación de esquemas mentales, la integración de esquemas mentales y otros contenidos más, ¿no? Que cuando están en casa, por ejemplo, lo llaman juego, o ponerlo a jugar al niño dándole un juguete, ¿no? Dándole un juguete, o de repente dándole el PlayStation. Ahora se ha visto igual de que la mayoría de los pequeños están con el medio tecnológico, la tablet, y son juegos más electrónicos, que limitan un poco la movilidad del cuerpo y obviamente la adquisición de nuevos aprendizajes, ¿no? Otra de las cosas que hay que aprender a diferenciar también es que muchas veces el juego terapéutico siempre va a responder al deseo del niño, pero cuando se juega en casa corren los padres el riesgo de empezar a direccionar al deseo del padre, ¿no? Es decir, a lo que yo quiero, digamos, ¿no? Otra de las cosas también que es interesante es poder revisar un poco de que si bien la psicomotricidad nace ante la sociedad, ante la necesidad de la sociedad, pues al existir psicomotricidad existe un especialista que es el psicomotricista, ¿no? Que se ha formado no solo en la teórica, sino también en la práctica, y lo más importante, tiene una formación personal corporal. Es decir, va a poder dar una respuesta ajustada a una angustia, o como te lo decía hace ratos, de repente el hecho de que te jale el cabello el niño, o algún niño con autismo, porque me ha pasado que les encanta mucho, tiene mucha fijación por el cabello a alguno de mis pacientes, y le ha tocado tirarme por el cabello un poco, ¿no? En el primer proceso de evaluación, que los padres en casa de repente no lo van a permitir, van, no, esto no se hace, no se jala, no se lastima, castigado. Entonces, en el juego corporal no hay castigos, no hay líderes, no hay un orden, no hay una planificación, no le digo, sabes niño, tú vas a hacer primero esto, no, sino se dispone el espacio y empezamos a pues poder estar atentos a los dispositivos que nos plantee su juego del niño, ¿no? Lamentablemente el niño, lo bueno es que el niño con el juego saca a través del actuar, de tomar el rol, saca muchas cosas profundas, muchas cosas internas que de repente le están molestando, le están incomodando, ¿no? Y al tocar esa llaga, nosotros lo llamamos como que llaga, al tocar el punto central y dejarlo ir así es bien complicado para el niño. Entonces, claro, lo mismo puede pasar en casa, de repente pueden tocar un punto y lo dejan y se desborda. Y ya no saben cómo van a poder contener, ¿no? Porque no estamos preparados, no hemos sido formados, en este caso los padres, no han sido formados en esta parte del trabajo corporal, de repente, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que el juego corporal y terapéutico no es lo mismo que un juego de mesa, que un juego pedagógico, donde en el juego pedagógico básicamente quien dice las reglas de cómo va a ser el juego es el adulto. En este caso, en juego corporal y terapéutico, el adulto acompaña, y el término acompañamiento tiene que ver con un espacio donde se da la compañía que integra a dos componentes, el acompañante y el acompañado. El acompañante, que en este caso es el terapeuta, no va a decidir la velocidad de la compañía, no va a decidir el tema del objetivo de la compañía, no, sino que va a respetar al acompañado el ritmo que quiera ir durante el juego, como lo quiera hacer, va a escuchar, se va a ajustar. Es por eso que nosotros como psicomotricistas hemos sido formados y tenemos un conjunto de actitudes, como ser la comprensión tónico-emocional empática, la disponibilidad del cuerpo, la descentración, el ser un compañero simbólico y también símbolo de ley para el niño, el ser un partner simbólico y otros componentes más. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar. Y cuán importante es pues brindarle a este niño este espacio terapéutico cuando ustedes noten de repente que sus pequeños presentan
algunas perturbaciones en el cuerpo, en el movimiento, en el tema cognoscitivo también, en el tema del pensamiento y en el tema del relacionamiento. No estemos atentos a cualquiera de estos, porque si va a haber una afección al nivel del movimiento, va a reincidir en el pensamiento y en la forma de relacionarse, y así sucesivamente, ¿no? Efectivamente, creo que este punto ha quedado bastante claro. Comprender de que existen juegos y sí, no podemos tomar como que yo estoy incrementando las habilidades cuando realmente estamos haciendo un juego tradicional que de alguna manera puede contribuir, sí, pero no va a ser el complemento como lo haría un profesional, en este caso un psicomotricista como tal, porque ellos ya han recibido una formación y con lo que nos estaba explicando desde el inicio, han recibido sobre todo una especie de desarrollo personal, de trabajo personal, de comprensión, que no lo comprendería un padre, no lo comprendería un familiar, un amigo, porque de alguna manera va a salir el sesgo personal, como usted creo que lo planificó, lo planteó bastante detallado, el tema de el juego lo ponen la regla muchas veces los mayores, y si no se cumple, pues no existe esta libertad, sino más bien se restringe, se castiga cuando no se cumplen las normas. En cambio, un especialista, pues de todas maneras es parte de su trabajo, a pesar de llevarnos jalones, mordidas, peñiscadas, que nos tiren las cosas, creo que es parte para ir reconociendo. Y esto de alguna manera, tras el trabajo gradual, se va a ir reduciendo, porque es lo que se quiere al final. No es que, creo que para que no se comprenda o malinterprete que el juego como recurso terapéutico es que siempre se va a jugar, sino que tiene un objetivo. Si Exacto. no, sería un juego de común y corriente, el cual nos alquilamos un espacio con espejos, con tal cosa, con pelotas y nos ponemos a jugar. Creo que eso no quería o no quisiésemos que nuestros oyentes se lleven, ¿no? Que el objetivo del juego terapéutico tiene habilidades, recursos, secuencias, pasos, que de alguna manera son libres y van a ser de manera independiente para cada persona, pero que van a cumplir un objetivo dependiendo de cada persona. ¿Correcto, licenciada? Exactamente. Y pues al nombrar como juego corporal, pueden ser espontáneas y también, si es necesario, pueden ser también direccionadas de acuerdo a la necesidad siempre del paciente, ¿no? Pero de inicio en el proceso terapéutico utilizamos las espontáneas para que nosotros, bien armados como profesionales, identifiquemos aquellas habilidades que el paciente tiene que son plasmadas a través de las manifestaciones del cuerpo, a través de la mirada, a través de la voz, y pues gracias a todo esto pues podamos hacer un complemento interesante. No sé si nos queda tiempito, pero te cuento algo, Franco, te cuento que hace aproximadamente 6 meses me llegó un paciente con psicosis, así 6 meses, lo he estado tratando, paciente que tenía que ser derivado al área de psiquiatría, tenía que ser ya tenía que ser medicado, tenía autolesiones sumamente graves, sus alucinaciones estaban incrementando bastante, eh, y pues habían mandado a psicomotricidad porque nadie lo podía abordar, nadie lo podía ni tocar, porque apenas lo tocaban, los mordía o él quería autolesionarse hacia una pared, ¿no? Entonces, mira que cuán importante es el trabajo del juego corporal de inicio. Yo como terapeuta como que también me he puesto en el rol, me he centrado un poco hacia el paciente y tenía que entrar a este espacio imaginario, tenía que participar de este espacio de alucinaciones, ¿no? Y ahí está lo interesante, no trabajar sobre el síntoma en psicomotricidad, sino ir más allá del síntoma. Me ha tocado estar dentro de las alucinaciones, jugar con las alucinaciones, para que yo le permita también al paciente poder entrar y salir, jugar entre la fantasía y la realidad. Entonces, el tema de modular mi voz, me ha tocado modular la voz, de no hablar así como esa. Me tocaba hablar de, sí, vamos a ir a matar al monstruo. Y hablaba él del monstruo y del monstruo. ¿Cuán importante es la modulación? Porque si yo hablaba con esta voz, el paciente no me tiraba bola. Pero si modulaba mi voz, ahí sí, me introducía en su alucinación y me decía, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Sí, lo veo. ¿Quieres atacarlo? Y le he ayudado a confrontar ese miedo, ayudar ese miedo de que vamos a lanzarle estas bombas que van a ser pelotitas de goma eva.
y que después ya no va a ser el contraataque, después va a ser el confronte cara a cara con el monstruo, y después vamos a acercarnos más y vamos a ver que ese monstruo no existe. Entonces, es un juego tan interesante que no se tiene que ver con un tema de lo meto a la sala y que juegue. No, es un juego acompañado, es un juego que nos permite entender el desarrollo infantil del niño, el desarrollo motriz, cognitivo y socioemocional del paciente también. Sí, claro, y efectivamente, como usted lo menciona, creo que es bastante puntual la respuesta en relación a la segunda pregunta picante. Y bueno, licenciada, le comento que ya estamos llegando a la última pregunta picante. Espero que no haya sido tan picante como nos dicen nuestros invitados y que de alguna manera esto contribuya al desarrollo del programa. Pasemos a la tercera pregunta, ¿correcto? Súper, está bien. Vayamos. Entonces nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son los errores o cuáles serían los errores más comunes de las personas al escuchar juego terapéutico en su práctica profesional o en su experiencia que se ha topado? Es decir, cuando usted le dice a los pacientes, vamos a hacer un juego terapéutico, ¿qué es lo que usualmente ellos responden? Bueno, como lo había indicado anteriormente, cuando se habla, algunas veces se toca el tema del juego, la mayoría, sobre todo en el contexto educativo, se habla de un tema de revolteo, de libertad, de que un espacio donde no hay control y digámoslo así, ¿no? Como que son cosas que no es lo que apuntamos desde el juego corporal y sobre todo desde la psicomotricidad, ¿no? Básicamente cuando nace o surge este tipo de cuestionantes en la población, con niños, comúnmente a los niños siempre les encanta jugar y brindarles este espacio es lo mejor para ellos y lo más ajustado a su demanda, ¿no? La pregunta creo que puede venir por parte de los padres o los cuidadores de por qué juega, digamos, o empiezan a cuestionar de por qué todo el tiempo tiene que jugar cuando son padres sumamente restringidos. Entonces, en ese momento se le empieza a explicar de cuán importante es el tema de este juego en relación al desarrollo infantil y a la maduración de estructuras corticales, ¿no? Como yo trabajo en un centro de rehabilitación, básicamente, si yo hablo de un juego corporal y dentro del juego corporal estoy utilizando juegos propioceptivos o juegos centrados en sí mismo, perdón, como lo son los balanceos, los giros y las caídas asistidas, estoy jugando de una u otra manera con la estimulación de estructuras como lo es el cerebelo, que posibilita el equilibrio, tanto estático y dinámico. Entonces, como que los padres empiezan como que a entender que el juego no es solo un tema de revolteo. Hablamos de un juego acompañado, es un juego, como lo decimos, terapéutico, es un juego que va a buscar de una u otra manera despertar y crear medios de comunicación con el paciente. Me ha pasado que alguna vez me decía la mamá, ¿por qué el licenciado lo pesca? ¿Por qué juegan a que usted se esconde y él lo atrapa? Entonces yo le digo, tiene que ver con un tema del cambio de roles, primero yo te pesco y después tú, y luego y hacemos un cambio. Entonces me dice, o sea, hay una oposición, exacto, es decir, cuando vaya a casa, cuando saque las cosas, tiene que volverlas a meter, porque tiene que ver con un proceso de vaciar y llenar. Lo mismo pasa con el tema orgánico, ¿no? Con el tema de la enuresis, y básicamente tiene que ver con un tema de contener y luego sacar. Pasa cuando tienen que agarrar un elemento, presionarlo y lanzarlo, del soltar y presionar. Entonces, todo tiene que ver con todo. Es decir, el juego es parte del desarrollo infantil y no lo podemos dejar de lado, ¿no? Y pues ante estas cuestionantes siempre tratamos, bueno, yo personalmente trato de refugiarme mucho en cómo fue criado ese cuerpo, ha sido sostenido, que vaya más allá de lo patológico, porque muchas veces los padres se centran tanto en el cuadro, de repente en el caso del autismo, no, pero que presenta las estereotipias, pero que se autolesiona, se conocen súper bien a la patología, más no conocen a su hijo. Pero cuando se pone en juego muchas habilidades y limitaciones del niño,
se empieza a conocer también al niño y a la familia. Entonces, el juego posibilita la ponencia de las limitaciones y de las habilidades. Pero lo que más me va a interesar en psicomotricidad es agarrar esas habilidades y potencializarlas. Y un poco concientizar a los padres siempre de que más allá de tomarlo como un objeto de deseo para el otro, es un sujeto que siente, piensa y acciona. Y ahí es como que me empiezan a entender y me dicen, ah, licenciada, o sea, mi hijo no solo se mueve, o sea, no solo aletea, o sea, yo quiero que deje de aletear. Y le digo, mira, que el aleteo es una de sus formas de comunicación, porque cuando está emocionado, yo hago registro de cada cuánto se da el aleteo, ante qué situación, el impacto de la situación. Entonces, y eso me permite identificar qué medio es un medio de comunicación de que algo está pasando. Entonces le digo, mira, cuando esté emocionado hace esto. Y empezamos a probar en la casa, en la escuela, y me dice, sí, licenciada. Entonces, tú querías eliminar ese medio de comunicación, que si bien no hay lenguaje, es corporal la comunicación. Entonces, y ahí como que empiezan a agarrar el hilo de, interesante, ¿no? Y pues, mira que lo que más me ha facilitado mucho mi trabajo, Franco, es, yo utilizo una guía de acompañamiento en evaluación y intervención en psicomotricidad que tiene ciertos momentos. Ya te lo dije, la entrevista, la observación activa espontánea, está el análisis de los parámetros psicomotores, está la utilización de las técnicas cual y cuantitativas, está la devolución del diagnóstico psicomotor y dentro de este último de la devolución está el seguimiento al caso. Y entonces yo hago la reevaluación cada 3 meses y eso hace que se vaya escribiendo, porque yo escribo todo lo que yo observo en sala, escribo todo, ¿no? Entonces no se me escapa nada, cosa de que cuando ya llegue al tercer mes, sintetizo y empiezo a producir, a redactar y narrar de lo que le pasó al cuerpo del niño en el proceso terapéutico. Y eso hace que, wow, se está escrito y está comprobado, tenemos instrumentos de evaluación, se hace un proceso de evaluación en psicomotricidad, como ya te lo he indicado, y eso como que de una u otra manera le da mayor seguridad a los padres. Ahí dicen, sí, bueno, licenciada, yo he visto esto. Y siempre les digo, ¿no? En el proceso de la devolución del diagnóstico, que si usted ve que de repente su niño de repente empieza a disminuir ciertas cosas o empieza a mejorar ciertas cosas, me las diga, cosas que no le parezca, me las diga y siempre vamos a comunicarnos. Entonces ellos, más allá de comunicarme lo que no puede el niño, me comunican las cosas que puede su niño. Y le cuento que hizo esto, y ahí dejan de lado lo que no se hizo. Sí, efectivamente estos avances, estos desarrollos que van a tener los cuidadores o los padres en este caso, pues van a ser notorios, porque de todas maneras se quiere una transparencia en relación a los avances, ¿no? No que oculten, porque eso de alguna manera pues sería un poco que dificulta el desarrollo en sí, porque si nos pueden decir que sí, que todo el día están avanzando, pero en sí son padres, o antes de la cuarentena, ¿no? Pueden decir que padres que todo el día estaban fuera de casa, que no tenían una supervisión y que decían, o le preguntaban a la niñera, o en este caso a la que estaba cuidando al niño, pues, ¿cómo está mi hijo? Sí, hoy día ha caminado, ha hecho esto. Ya, correcto. Entonces, cuando llega a sesión le dice, licenciada, mi hijo hoy día ha corrido, ha hecho esto. Entonces, no habría un avance como tal, porque usted tal vez tendría un registro y también notaría cierta incongruencia en relación a, pero si el pequeño está hasta acá, ¿cómo es posible que en casa haga ciertas cosas? Que también va a haber una especie de retroalimentación a los padres, una especie de compromiso, establecer una alianza, que ya esto ya escapa tal vez del tema, pero es esencial en la práctica profesional, en la práctica clínica o directa con los pacientes. Exactamente, muy de acuerdo. Bueno, licenciada, creo que ya no estamos debiendo ninguna pregunta, o creo que sí, aunque mi equipo me está informando que creo que se nos escapó una pregunta. No sé, a ver, voy a hacer un recuento. Creo que nos falta una pregunta que se estaba escondiendo. Sí, bueno, no te preocupes, dale. A ver, vamos con la última pregunta que me la acaban de hacer de llegar
acá de manera veloz. Nos dicen, ¿los adultos o personas, entre comillas, maduras, pueden realizar el juego terapéutico? Esas personas que dicen, no, yo ya estoy grande para hacer ciertas cosas, que esto es para pequeños, yo no quiero jugar, esto es para infantes, yo ya soy un adulto, una persona mayor, no estoy para este tipo de actividades. Ya, bueno, pasa con los adolescentes y el adulto, ¿no? Uh-huh. El adulto y el adulto mayor también. En el adulto mayor tenemos desde la gerontopsicomotricidad tenemos otro tipo de intervención donde ya no se juega a un juego infantil, a un juego del como si, pero sí hablamos aún de este reencuentro del cuerpo, la reapropiación del cuerpo, ¿no? Y es otro campo que tal vez en otro momento lo vamos a poder desglosar. Dentro de lo que es el adolescente y el adulto, que pasa mucho que yo no voy a jugar porque yo ya no soy niño y demás. Sí, es cierto. Pero te comento que es muy diferente cuando estamos en una terapia con el adolescente y con el adulto. Te había hablado de que básicamente con mi investigación que yo hice con los 31 estudiantes de una unidad educativa, buscábamos no emplear un juego infantil, sino también vamos a anclar este juego corporal que tiene que ver con un intercambio cuerpo a cuerpo a través de juegos cooperativos, colectivos, ¿no? De yo te cargo y corremos juntos, somos equipo, el tema de fusión, difusión, fusión y separación, el tema de interconexión a través de objetos. Transportamos este elemento a un espacio con cierta precisión. Hablamos de juegos que agrupan un colectivo, es decir, que el cuerpo de los otros sostiene al otro. Es decir, en mis manos está tu cuerpo. Entonces, cuán importante es sembrar en el adolescente este término que yo manejo mucho de mirar sin mirarse. Es decir, muchas veces el adulto y el adolescente le gusta mirar tanto del otro que le dificulta mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se mira? Cuando empieza a accionar en sala a través de este juego corporal. No es un juego infantil el que ya utilizamos en el adolescente. En el adolescente no jugamos con el tema de yo te lanzo la pelotita o de repente nos construimos la casa. No hacemos ese tipo de juego. Con el adolescente hay que tener mucho cuidado y mucho tino. ¿Por qué? Porque buscamos nosotros desde la psicomotricidad a través de otras estrategias, como ya los había indicado anteriormente, reestructurar la imagen del cuerpo, buscar el tema del reencuentro del cuerpo a través de la infancia, reencontrarnos con los cambios del cuerpo y las posibilidades emocionales del cuerpo. Hablamos de una autorregulación corporal, es decir, cuando hay un componente de agresividad, buscamos que el adolescente pueda tener control y gestión de estas emociones, como lo maneja el área de psicología, de repente a través de lo que es el equilibrio emocional. Nosotros hablamos de un equilibrio mucho más corporal, ¿no? Que busca armonizar no solo ese movimiento un poco agresivo, sino también permita estimular el tema también, poner en práctica el tema de este proceso inteligente, la inteligencia como tal, que va a devenir mucho de la capacidad de resolución de conflictos frente a diversas situaciones, ¿no? Y eso va a armonizar mucho las relaciones interpersonales con el otro. Entonces, antes de ponerlo al adolescente o al adulto a poder crear un espacio de estructuración de la imagen del cuerpo a través del potencial corporal, pues tenemos que trabajar mucho esta relación corporal intrapersonal. Primero uno mismo tiene que conocerse, a conocer su limitación y su posibilidad como adolescente o adulto para poder ir al grupo. Que si se va a desbordar el adolescente en llanto, es un espacio donde puede llorar, es un espacio donde puede platicar, es un espacio donde puede hablar. Muchas veces el adolescente más habla que produce, ¿no? Entonces, hablamos, jugamos al tema de intercambio. De repente la teatralización nos sirve mucho. El adolescente le gusta mucho jugar con el tema de, no a la teatralización de temas infantiles, sino a la teatralización
de roles. Por ejemplo, planteábamos casos y decíamos, mira, te cuento que tú vas a ser la abogada tantos y tú el abogado tantos, ya. Tenemos un caso y ustedes cómo los defienden. Bueno, yo tomo esta posición por esto, por esto, por esto. Se empiezan a construir una historia diferente que de una u otra manera pone en juego también la propia historia del adolescente, ¿no? Me ha tocado ver muchas veces el tema de adolescentes sumamente tímidos, que no les gusta ni siquiera hablar. Entonces ahí empezamos a interaccionar a través del acto grafomotor, es decir, no en los trazos de redonditos, no, sino a través de culturizarnos también el terapeuta sobre la música que le gusta, sobre las jergas que emplea. Me ha tocado hablar, como yo soy paseña, los adolescentes algunas veces siempre están con su ya, y todo el tiempo, y me he tenido que utilizar algunas veces algunas muletillas para poder encajar en este espacio del adolescente, ¿no? Que no lo pongo a jugar, así como, no jugamos como con el niño a arrastrarnos, sino con el adolescente, jugamos con aquellas posibilidades que están de acuerdo a la edad que se encuentra y sobre todo a la necesidad que tiene. Me ha tocado, Franco, que algunas veces adolescentes se desbordaron porque hemos trabajado un tema de la pérdida de repente, o este tema de fusión-separación, de estar juntos y separados. A algunos les dificultaba mucho estar separados del grupo, porque no había un grupo que lo contenía, o a algunos les dificultaba mucho estar en el grupo. Entonces, cuán importante es tomar la terapia grupal, pero antes la terapia individual, ¿no? Manejamos dos tipos de terapia en este espacio. Entonces, nunca es tarde, más allá de un juego corporal, yo personalmente hablamos de una formación personal. En el adolescente y en el adulto hablamos de un reencuentro del cuerpo con la infancia, con la sociedad, con el trabajo, porque muchas veces estamos tan cargados de cosas instrumentales que nos olvidamos del sentir del cuerpo, ¿no? Pues para ser seres de repente íntegros, integrales y poder estar en armonización, los adolescentes y los adultos, tenemos que solucionar cosas que nos pasó en el pasado, porque eso va a mellar contra nuestro futuro. Porque si se vivió en violencia, bien, no va a ejercer la violencia y va a dejar que lo agredan, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarlo también al adulto y al adolescente, confrontar ese miedo a la infancia que se tuvo. Efectivamente, creo que esto es bastante puntual y bastante completo en relación a cómo se trabaja en los distintos grupos etarios y sobre todo con esta población, ¿no? Que muchas veces son los adolescentes, los adultos, personas mayores, que a veces contemplan el hecho de que no, qué vergüenza, ¿no? Me han dicho que voy a hacer terapia de juego y creo que la licenciada me va a sentar y voy a tener que jugar con un carrito, pero no, creo que esto va más allá de la simple imaginación o la simple expectativa que se tiene. Cuando ya profundicemos, nos vamos a dar cuenta que en sesión es mucho más amplio, que no va a ser un juego en sí que se le va a proponer, porque va a depender del grupo etario, como lo habíamos mencionado, o del desarrollo en sí, o de la necesidad que puede emplear, ¿no? Tal vez el adolescente o el adulto dice, ya bueno, voy a aceptar ir con la licenciada Neisa a la terapia de juego. Y cuando llega a sesión no ve ni una pelota, no ve ni siquiera un carro, no ve nada. Y se pregunta, ¿qué vamos a hacer? Si es terapia de juego, me espero acá un juego. Entonces, eso como que rompe los esquemas y permite a la persona de alguna manera librarse de esta tensión y dice, no vamos a jugar con juguetes, no vamos a jugar con carros, pero vamos a hacer otro tipo de juego. Y ahí la persona tiene la oportunidad de darse la oportunidad de un trabajo personal, de mejorar, de ir creciendo, desarrollando nuevas habilidades. Exacto, es ideal poder ajustar a la etapa evolutiva en la cual se encuentra nuestro paciente, ajustar los elementos, los materiales que vamos a emplear en la terapia, ¿no? Como lo dices, Franco, es ideal, siempre no vamos a poner los mismos materiales en sala para el adolescente o para el adulto mayor. Entonces, siempre vamos a acompañar, nunca, pero nunca vamos a estar sentados ahí en el escritorio, en la silla, mirando lo que el niño juega, no, sino que estamos comprometidos con ese proceso. Correcto, licenciada Neisa. Creo que
hemos acordado en cada punto que nos hemos venido describiendo, y creo que el público de igual manera lo va a aceptar, y los terapistas, los psicomotricistas en sí, las personas encargadas de la rehabilitación van a contemplar bastante esta parte y seguro que van a estar de acuerdo al igual que nosotros. Licenciada Neisa, bueno, decirle que ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, aunque ya tal vez lástima por algunos, o tal vez bastante enriquecedor por otros, el hecho de haber tenido el tema del día de hoy, ¿no? El juego terapéutico como un recurso dentro de la rehabilitación, dentro del trabajo en el área clínica. Decirle también, licenciada Neisa, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros acá en nuestro podcast semanal y haber traído sobre todo este tema bastante interesante que nos va de alguna manera a cautivar, y sobre todo a aquellos estudiantes o personas que están interesadas acerca de la rehabilitación y la psicomotricidad como tal, pues informarse un poco más, y tal vez este podcast es un medio por el cual las personas van a ir tratando de buscar más información y reconocer nuevas cosas. Es para ello que, licenciada Neisa, le invito que de alguna manera le pueda decir a nuestro público, a nuestros oyentes, de qué manera pueden contactar con usted, si tiene una página de Facebook, una página en YouTube, un canal, si tiene algún correo electrónico o número telefónico con el cual las personas puedan contactar, tal vez pactar una cita, ya sea que sean de Bolivia, ya sea que sean de Perú o otros países en sí, una forma tal vez virtual para asesoramiento, para trabajo en conjunto, para familias, que nos pueda brindar. Ese es el espacio, licenciada Neisa, para poder comentarnos acerca de todo su trabajo. Bueno, muchas gracias, Franco, y pues también agradecida con la institución, la cual ha hecho que pueda estar en este espacio, y pues es muy interesante poder hablar de la psicomotricidad, algo que me apasiona bastante, y como ya lo había mencionado, y siempre es como lema, creo que lo tomo, ¿no? Es el tema de que no existe psicomotricidad sin un psicomotricista, ¿no? Entonces, cuán importante es tener un psicomotricista en un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, que puede desempeñar su trabajo en lo educativo, en las escuelas, guarderías, párvulos, y a nivel de salud, hospitales, centros de salud, centros de rehabilitación, y en la parte deportiva también. Bueno, si ustedes desean de repente contactarme, lo pueden hacer a través de mi número telefónico. Yo soy de Bolivia, como ya lo había mencionado Franco. Mi número celular es el siguiente. Tiene un código, como todos los países, 591 715 92 98 1. Es el número. ¿Quién les habla? Ya les mencioné, soy Neisa Carolina Paredes Laura. Paredes es con Z, Neisa Y y Z también. Me pueden encontrar en la página Facebook como Neisa Carolina Paredes Laura. A su vez, cuento con un correo electrónico para las personas que de repente necesitan información, documentos, libros, que de repente compartamos experiencias, quieran compartir casos y demás, a la siguiente: Paredes minúscula, Paredes Z, Neisa y Z también, Carolina @gmail.com. Nuevamente lo repito: minúscula es Paredes con Z, Neisa Y Z, Carolina @gmail.com. Para cualquier consulta estoy predispuesta. También me pueden buscar en la página del Centro de Rehabilitación Neurológica Infantil Profesor Mario Parma, una institución italiana en la cual trabajo. Bueno, podemos contactarnos de acuerdo a esto. También estoy en Instagram como Paredes Neisa Carolina, como el correo, ¿sí? Y pues muchísimas gracias nuevamente, es un espacio muy ameno, espero les haya encantado poder retroalimentarnos a través de este espacio, y pues cuidemos a nuestros niños, brindemos este espacio
de encuentro del cuerpo y sus miedos a través de poder acceder a un servicio en psicomotricidad también. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y bendiciones para cada una de sus familias. Gracias, Franco. Correcto, licenciada. Bueno, muchas gracias por haber estado nuevamente el día de hoy. Ya saben, todo tipo de contactos, número telefónico, correo electrónico, la página como tal, lo vamos a estar adjuntando en la descripción del programa, en el caso que ustedes quieran contactar directamente, pero siempre se le hace al invitado que pueda promocionar para que sepan que él o ella, en este caso la licenciada, administra estas páginas o estas redes y ustedes van a contactar directamente. Asimismo, recordarle a nuestro público y nuestros oyentes que la próxima semana venimos con un programa sumamente especial que nos va a hablar la doctora Magdalena desde Alemania, Argentina, en este caso ella, acerca de un tema bastante importante que es el cambio, una forma de alcanzar la paz y la felicidad. Recuerden que aquellas personas que quieren saber un poco más nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Psicoblogs, podcast de psicología, o Psicoblogs en el caso de Instagram y Facebook como tal. No se preocupen, que vamos a estar divulgando todo este tipo de información y nos van a acompañar muchos más participantes a nivel nacional e internacional. Decirle a todos que espero que tengan un excelente día, excelente tarde o excelente noche, dependiendo de que nos escuchen, y desearle bendiciones para todos. Muchas gracias por haber estado en el episodio de hoy, muchas gracias a la licenciada Neisa y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.